Bienvenidos a esta clase de introducción a la semiología de las enfermedades endocrinas. Y para iniciar vamos a definir el concepto de hormona, que deriva de un término griego y que significa excitar o generar un efecto, porque las hormonas son señales químicas que se producen en tejidos especializados como son las glándulas, que se transportan a través de la circulación y llegan a diferentes tejidos que se encuentran distanciados del lugar de producción para generar este efecto. Este es un término que fue acuñado en 1905. Y para empezar a hablar de la fisiopatología de las enfermedades endocrinas, tenemos que tener en cuenta la producción hormonal, el control de la producción hormonal, el transporte de las hormonas desde la glándula productora al tejido diana y los receptores, que es sobre los que las hormonas van a generar los efectos. Entonces, respecto de la producción, dependerá de la naturaleza química de la hormona. Las hormonas polipeptídicas se sintetizan en los diferentes tejidos y algunos ejemplos de ellos son la hormona de crecimiento, la paratormona y la insulina. Pero también las hormonas pueden producirse por transformación de precursores, como es el ejemplo de las hormonas esteroideas sintetizadas a partir del colesterol y las hormonas tiroideas que derivan del aminoácido tirosina. Y hay otros tejidos que no se consideran clásicamente glándulas, como es el tejido adiposo, que produce leptina, que es una hormona, o la piel, que sintetiza vitamina D, que también es otra hormona. Entonces este es el ejemplo de la producción de una hormona polipeptídica como la insulina, que ustedes saben que después de la traducción proteica se pliega y adquiere dos puentes disulfuro y luego se cliva en cantidades equimolares de péptido C e insulina que se secretarán a la circulación para generar el efecto. Las hormonas adrenales se producen a partir del colesterol por distintos pasos enzimáticos dependiendo de la zona adrenal en la cual se encuentre. La glomerulosa es la que produce la aldosterona, la fasciculata es la región que produce el cortisol y la zona reticular produce DEA y androstenediona. Dijimos que también hay otros tejidos que no son clásicamente glándulas, pero que pueden producir hormonas, y el ejemplo era la piel, que a partir del colesterol, por una conversión fotoquímica, produce colecalciferol, que es la vitamina D, que por otro lado también se puede adquirir a partir de la dieta. Tanto vegetales como animales también producen vitamina D, y ese es el mecanismo por el que se adquiere a partir de la dieta, y que además se activa por diferentes pasos enzimáticos, como es en el hígado, que se hidroxila en la posición 25, y en el riñón, que se hidroxila en el carbono 1 en posición alfa para generar la hormona finalmente activa, que es la 1,25-dihidroxicolecalciferol o calcitriol, que interviene en la homeostasis del calcio y el fósforo. Otro punto importante es el control de la producción hormonal, y esto se produce muchas veces por retroalimentación, que puede ser a partir del producto final hormonal, a partir de la sustancia controlada o a partir del efecto generado. Otros mecanismos complejos de control de producción son el ritmo circadiano y la adaptación al estrés. Este es un ejemplo de retroalimentación a partir del producto final, y en la diapositiva ven representado el eje hipotálamo hipófiso gonadal masculino, y ustedes ven que la hormona liberadora de gonadotrofina se produce en el hipotálamo, genera un efecto estimulatorio sobre la hipófisis para sintetizar y secretar tanto hormona luteinizante como hormona folículo estimulante, y la hormona luteinizante estimula a las células de Leydig para producir testosterona. Esta testosterona retroalimenta tanto a la hipófisis como al hipotálamo para disminuir la producción cuando ésta ya alcanza los niveles deseados, además de generar el efecto.
Otro mecanismo de retroalimentación es a través de la sustancia controlada y el ejemplo es la paratormona que se regula por los niveles de calcio en sangre. Cuando el calcio en sangre disminuye, hipocalcemia, se estimula la síntesis de paratormona que tiene efecto a nivel de distintos órganos diana, como es el hueso, donde aumenta la resorción ósea para liberar calcio, el riñón, donde reabsorbe el calcio también para aumentar el nivel de calcio sérico, y a nivel del intestino, donde mediante el calcitriol aumenta la absorción tanto de calcio como de fósforo. Todos estos mecanismos llevan a aumento de la calcemia y finalmente esta sustancia controlada retroalimenta la producción de paratormona. Y mecanismo de retroalimentación a través del efecto, el ejemplo es la hormona antidiurética que se secreta cuando aumenta la osmolaridad plasmática o disminuye el volumen efectivo circulante. Y no solo se estimula la síntesis y la secreción de hormona antidiurética, sino que también se estimula la sed. Todo esto lleva a la retención de agua, disminuye nuevamente la osmolaridad plasmática a niveles normales, aumenta el volumen efectivo y esto finalmente retroalimenta la producción tanto de hormona antidiurética como disminución de la sed. Y el ritmo circadiano se relaciona con la producción de cortisol. Todos sabemos que existe un pico de ACTH matutino seguido por un pico de cortisol que se produce entre las 7 y las 10 de la mañana. Y esto tiene que ver con la regulación circadiana de esta hormona, que además tiene unos mecanismos de control relacionados con el estrés y con las infecciones, como ven en esta parte de la pantalla, que también influyen en el control de la producción de cortisol. El tercer punto importante a considerar es el transporte. Las hormonas se transportan en sangre. Las hormonas proteicas y algunas pequeñas moléculas, por ser hidrosolubles, son fácilmente transportables. Sin embargo, muchas veces se unen a proteínas para circular en sangre. Hay otras hormonas como las tiroideas y los esteroides que son insolubles en agua y por eso requieren sí o sí la presencia de proteínas de transporte, que son pequeñas globulinas sintetizadas en el hígado, y los ejemplos mencionados son la globulina ligadora de hormonas tiroideas, la globulina ligadora de cortisol y la globulina ligadora de hormonas sexuales. Además, también estas hormonas pueden unirse a la albúmina para ser transportadas en sangre. El complejo hormona-proteína transportadora además actúa como reservorio, asegura la distribución y la llegada al tejido diana y permite su reserva y evitar la inactivación y la excreción tanto a nivel urinario como a nivel biliar, y se establece un equilibrio dinámico entre la fracción unida a la proteína y la fracción libre, que en definitiva es la que es activa. Este es el ejemplo de la testosterona que se une en su mayoría a la globulina ligadora de hormonas sexuales, 60%. Otra fracción del 38% se une a la albúmina, que no es tan afín, de manera que la libera más rápido, y un 2% de testosterona se encuentra de manera libre y es la forma activa. Tanto la testosterona libre como la unida a albúmina se considera la fracción biodisponible porque esta es mucho más fácilmente liberable de la proteína para actuar sobre el tejido. Y dijimos que otro punto a considerar son los receptores, que pueden ser tanto nucleares como de membrana. Los receptores de membrana unirán a la hormona y generarán distintos mecanismos intracelulares de transmisión de señal, y los receptores intracelulares, que pueden ser tanto citoplasmáticos como intranucleares, unirán a la hormona y generarán síntesis de genes y de proteínas que generan el efecto deseado de la hormona. Entonces, los ligandos del receptor nuclear y receptores, como ejemplos clásicos, las hormonas tiroideas
tienen receptores que son de dos subtipos, el subtipo alfa y subtipo beta, distribuidos en distintos tejidos. Los estrógenos se unen a los receptores estrogénicos, que también hay dos subtipos. La testosterona se une a receptores androgénicos. La progesterona se une al receptor específico de progesterona. La aldosterona se une al receptor mineralocorticoideo. Y el cortisol al receptor de glucocorticoides. Muchas veces, y dependiendo de la concentración de las hormonas, pueden unirse de manera inespecífica a otros receptores y generar también efectos. Y la vitamina D también se une a un receptor específico de vitamina D que en general se acopla al receptor de ácido retinoico. Entonces, las hormonas que se unen a receptores intracelulares, en general, luego de dimerizarse, se unen a elementos de respuesta hormonal en los genes y eso va a generar la transcripción del gen en un ARN mensajero que finalmente dará lugar a una proteína y al efecto. Los receptores de membrana, hay distintos subtipos que se clasifican según el mecanismo molecular con el que cumplen su función. Hay algunos receptores como el nicotínico de acetilcolina que está ligado a un canal iónico, los receptores de tirosinquinasa, los receptores de serina-treonina quinasa y los receptores de guanilato ciclasa son moléculas que ligan a la hormona y actúan como efectores, funcionando o como canales iónicos o como enzimas, en el caso de las quinasas. Por otro lado, los receptores de membrana pueden estar acoplados a proteínas G, como por ejemplo las hormonas glucoproteicas del glucagón o del aparato hormona, es decir, que utiliza una proteína G que se acopla y genera toda una cascada de señal intracelular para mediar el efecto de la hormona. Y por otro lado, otro receptor de membrana son los receptores de las citoquinas, como la hormona de crecimiento, la prolactina y la leptina, que reclutan proteínas quinasas a nivel citosólico y generan también la cascada intracelular que llevará al efecto. Este es un ejemplo de receptor de membrana, donde pueden ver que hay diferentes dominios, el dominio extracelular, que es el que une la hormona, los pasajes transmembrana y el dominio intracelular, que muchas veces es efector directo o que se une, por ejemplo, la proteína G para generar segundos mensajeros y los efectos. Entonces, el sistema endocrino está compuesto por la glándula, que es la que produce la hormona, por las proteínas ligadoras que transportan a la hormona desde la glándula hasta su tejido diana. Las células diana tendrán los receptores que transducirán la señal. Los efectos serán genómicos o no genómicos dependiendo de la hormona, y la regulación también es importante para limitar el efecto generado mediante la retroalimentación que ya explicamos. Y como ustedes ven en este esquema, hay diferentes glándulas. Todos conocemos las glándulas clásicas, pero también dijimos que hay otros tejidos que no son considerados clásicamente glándulas, pero que producen hormonas. Los dos primeros ya los mencionamos. El corazón produce el péptido natriurético auricular, el estómago produce gastrina, grelina y neuropéptido I, el intestino produce toda una serie de incretinas, el hígado produce la IGF-1, que va a ser la mediadora de los efectos de la hormona del crecimiento, el angiotensinógeno y proteínas de transporte, el riñón produce renina y eritropoyetina, y la placenta produce toda una serie de hormonas, tanto sea la gonadotrofina coriónica humana, progesterona, ACTH, SRH, entre otras. Así que las alteraciones de la función endocrina pueden estar a todos estos niveles, y por eso es tan importante conocer y tener en cuenta todos estos niveles, porque puede estar a nivel de la glándula y generar hiperfunción o hipofunción. Puede haber proliferación tumoral o proliferación no tumoral, es decir, hiperplasia glandular por distintos mecanismos,
o la patología puede ser una combinación de estas. La alteración también puede estar a nivel del transporte por cambios en las proteínas transportadoras o a nivel del receptor, ya sea por activación o inactivación intrínseca, que generará efecto de más y no controlable o efecto de menos. Y la presentación clínica, es decir, cómo llega el paciente al consultorio, puede ser variable. Puede ser porque existe un síndrome clínico, porque hubo un hallazgo de laboratorio sin demasiada clínica, porque hubo un hallazgo en las imágenes como incidental, por búsqueda de patología asociada, por estudio de cribado epidemiológico y por estudio de predisposición genética. Así que de todas estas maneras pueden presentarse los pacientes a la consulta. Muy bien, y esto es todo para terminar la introducción. Hasta la próxima.